Perfecto. Entonces, ahora le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel Bello López. Cursó la carrera de químico bacteriólogo parasitólogo, la maestría y el doctorado en ciencias químico-biológicas con especialidad en microbiología molecular en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto y realizó una estancia postdoctoral en el CINESTAB. Actualmente se desempeña como investigador en ciencias médicas de tiempo completo del Hospital Juárez de México desde el 2013 y es profesor de la maestría en ciencias de la salud de la Escuela Superior de Medicina. Tiene producción científica global con más de 95 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales en tópicos de interés microbiológico. Sus líneas de investigación se centran en los mecanismos moleculares de la resistencia a antibióticos en patógenos nosocomiales, así como en el análisis de la microbiota en diferentes escenarios que incluye el ambiente hospitalario y comunitarios, así como infecciones agudas y enfermedades crónicas como la insuficiencia renal crónica. Ha dirigido tesis de todos los grados en proyectos relacionados con resistencia antimicrobiana, microbiota y genética, gracias al financiamiento externo del CONACYT. También cuenta con investigaciones postdoctorales para el desarrollo de las tecnologías contra patógenos que incluye el coronavirus SARS-CoV-2. El propósito de sus investigaciones es generar conocimientos sobre las bases genéticas de la virulencia y multiresistencia a antibióticos, así como avanzar en el estudio de la microbiota en salud y en enfermedades, en la implementación de estrategias de desinfección. Todo ello con el objetivo de aplicar medidas que eviten la diseminación de patógenos de interés médico y fortalezcan el control de la resistencia antimicrobiana. Sin duda, un desafío para la salud pública. Y nos presenta la ponencia que tiene por título Impacto de las bacterias escape resistentes en el ámbito hospitalario durante la pandemia del COVID-19. Démosle una cálida bienvenida, doctor. Voy a Muchas compartir su gracias. presentación. Perfecto. Ya logro ver la presentación. Bueno, si me permiten iniciar, primero pues quisiera agradecer al comité organizador por esta invitación y creo importante hacer mención que a medida que el problema de la resistencia antimicrobiana se va difundiendo y va acrecentándose su problemática, pues ya diversas áreas empiezan a interaccionar con este problema de salud pública global. Y creo yo bien que la biotecnología se suma como una área pues importante, ¿no? A intentar combatir esta problemática. Entonces, si bien es importante hablar desde el punto de vista biotecnológico, creo yo que también es importante hablar desde el punto de vista hospitalario, ¿no? Cómo vivimos día a día este problema de la resistencia antimicrobiana en el ambiente nosocomial. Y pues precisamente esta plática tiene que ver con eso, ¿no? Cómo en el Hospital Juárez de México hemos conocido, hemos intentado combatir la resistencia antimicrobiana desde un enfoque que últimamente se apuntala aquí en el Hospital Juárez de México, que le denominamos investigación translacional, que toda la investigación que hagamos en torno a la resistencia antimicrobiana tenga un impacto en el paciente. Y quisiera pues finalmente pues esta plática llevarla a un escenario que sin duda para todos los hospitales en el mundo tuvo una importancia mucho mayor la RAM o resistencia antimicrobiana, que fue la pandemia del COVID-19. Y nos vamos a enfocar en un grupo muy particular de bacterias que se denominan bacterias del grupo escape, que es el modelo microbiano que nosotros trabajamos aquí en el hospital. La siguiente, por favor. Les muestro aquí pues la agenda de trabajo, la agenda de esta plática, que está constituida por cuatro puntos. Primero, pues es importante hablar de
cómo se caracteriza y cómo se define y cómo se delinea al grupo escape como grupo de interés médico. En segundo punto, las medidas de control del grupo escape en el entorno hospitalario. Y no hay que dejar de lado, ¿no?, el impacto que pueda tener este grupo de microorganismos y otros patógenos en el personal sanitario. Y finalmente, algunas conclusiones relacionadas con esta agenda de trabajo. La siguiente, por favor. Primero me gustaría hablar un poco sobre cómo se caracteriza y cómo se conoce a este acrónimo, a este grupo escape. Y cada vez que hablamos de este grupo de microorganismos, nunca hay que dejar de lado que viene acompañado con este problema de la resistencia antimicrobiana, ¿verdad? Y como pueden ver en esta diapositiva, es una diapositiva que tomé de internet ya hace algunos días, en donde, como se puede observar, la resistencia a antimicrobianos se ha estimado que en algunos años, ya no estamos tan lejos del 2050, va a ser un problema de tal importancia que va a ser muy similar esta problemática comparado con otro tipo de enfermedades como lo es el cáncer. Sin duda es un problema que va de manera creciente, y podrán ver que ahí se encuentra en color verde cómo nos encontramos actualmente, ¿no? Estamos en una tasa más o menos de 1.250.000 muertes al año por bacterias resistentes a antibióticos, y veremos que para el 2050 estaremos con tasas de casi, o bueno, por arriba de 10 millones de muertes al año por este problema. La siguiente, por favor. Ahora bien, para todos los que nos dedicamos a la resistencia antimicrobiana y estamos enfocados en el estudio de la misma, para nosotros ha sido importante marcar una línea de tiempo entre lo que, en todos los eventos que acontecen a este fenómeno global. Y para nosotros, aun cuando la resistencia antimicrobiana ha sido un problema eh, desde que empezaron a surgir los primeros aislamientos resistentes a la penicilina, para nosotros en el 2017 fue un antes y un después de la resistencia antimicrobiana. ¿Y por qué? Pues porque resulta que en el 2017 la Organización Mundial de la Salud libera un comunicado a nivel nacional donde reportaba una bacteria muy importante que forma parte de las enterobacterias, que es una Klebsiella pneumoniae. ¿Pero por qué era importante esta bacteria? Puesto que se reportó que esta bacteria era resistente a 26 antibióticos, que son los antibióticos que son los permitidos para su uso terapéutico por la FDA. Pero lo interesante de esta bacteria, de esta Klebsiella pneumoniae, es de que fue una bacteria que fue importada. ¿Qué significa esto? Que una, una turista de Estados Unidos fue a la India, a Nueva Delhi particularmente, y ahí contrajo una infección, específicamente una herida de cadera. Esta turista regresa a su país, a Estados Unidos, y desafortunadamente esta infección por esta Klebsiella pneumoniae desencadena una sepsis, una infección sistémica, y lo cual deriva en la muerte de la paciente. Sin duda, este fue una alerta epidemiológica a nivel mundial, en donde ya se estipulaba, ¿no?, que era importante también vigilar a los microorganismos desde el punto de vista de importación de los mismos, porque en zonas en donde este problema tal vez se encuentra de forma controlada, pues pudiera ser importado, ¿no? ¿Y por qué la India? ¿Por qué Nueva Delhi? Pues porque mundialmente se sabe que son de las localidades de Asia, de la India, que tienen condiciones salubres un poco precarias, ¿no? En consecuencia, pues ahí todo lo que tiene que ver con fenómenos microbiológicos y generación de resistencia antimicrobiana, pues es un problema muy importante de salud pública. La siguiente, por favor. Derivado de este acontecimiento tan importante, en ese mismo año, en febrero, la Organización Mundial de la Salud libera este comunicado en donde dice que la resistencia antimicrobiana tiene que ser categorizada por prioridad en la investigación, y esa prioridad está dada por la resistencia antimicrobiana. Como se pueden ver en esta diapositiva, la prioridad se divide en tres eslabones, en tres apartados.
en donde encontramos a la prioridad crítica, alta y media. Si se dan cuenta, en la prioridad crítica encontramos bacterias que para los que estamos en el ámbito hospitalario, se nos son muy, muy familiares, donde encontramos a Cinetobacter baumannii, a Pseudomonas aeruginosa y a las enterobacterias, ¿no? Todos los enterobacterales. Y la particularidad de esta prioridad está dada porque se encuentran bacterias en este grupo con resistencia a carbapenémicos y beta-lactámicos de amplio espectro. Y bueno, si se pueden dar cuenta, si nosotros juntáramos las primeras iniciales de Acinetobacter, Pseudomonas y todas las bacterias de los enterobacterales, pudiéramos acuñar o formar este acrónimo muy interesante, ¿no? Que se llama, bueno, que se denomina el acrónimo ESCAPE. Para propósitos de la plática, no hablaremos de la prioridad alta y media, porque si bien son microorganismos de interés a nivel nacional como y mundial, como Enterococcus, Staphylococcus, Neisseria, Streptococcus, Haemophilus y Shigella, la plática torna en este grupo de prioridad crítica, como lo es el grupo SCAP. La siguiente, por favor. A partir de este comunicado, cada año, bueno, antes de hablar de esta plasticidad de este grupo, me gustaría pues ya definir formalmente lo que es el grupo escape. El grupo escape a nivel mundial ya se reconoce como aquel conjunto de bacterias, patógenas por supuesto, que con el transcurso del tiempo han adquirido mecanismos de resistencia a antibióticos para evadir la mayoría de las opciones terapéuticas. Aquí hablamos de esta capacidad, ¿no?, de adquirir mecanismos de resistencia, dado por un término que también se ha acuñado en los últimos años que se llama plasticidad genómica. De manera muy general, los microorganismos con capacidad eh, de poder recibir y dar material genético de resistencia antimicrobiana se han denominado con esta particularidad, ¿no?, que tienen una elevada plasticidad genómica. Y los bacilos cortos gram negativos, en donde se encuentran todas las bacterias del grupo escape, pues idealmente tienen esta particularidad. Ahora bien, hemos de reconocer que no todos los hospitales son iguales, ¿verdad? Todos podemos tener diferentes medidas, ya sea de contención de microorganismos, diferentes presiones de selección, diferentes reservorios microbiológicos. Es por ello que este acrónimo, como pueden ver ahí, del lado inferior izquierdo, se pueden dar cuenta que este acrónimo puede sufrir cambios, ¿verdad? Por ejemplo, ahí les muestro flechas en color rojo, cómo Staphylococcus aureus, que se ha reconocido como un miembro, puede ser sustituido por este Notropomonas maltophilia. Y más adelante veremos quién es esta bacteria tan interesante, ¿no? Por otro lado, Klebsiella pneumoniae, que forma parte del acrónimo, puede ser sustituido por otra bacteria gram positiva esporulada, anaerobia estricta, que es Clostridioides difficile. Y por último, vemos que las especies del género Enterobacter, pues dicen, bueno, pues como sabemos que Enterobacter es una enterobacteria, pues ¿por qué no mejor incluimos a todos los miembros de los enterobacterales? Porque hemos de reconocer que todas las enterobacterias que forman parte de este grupo grande, ¿no?, de bacilos cortos gram negativos, pues pueden generar problemas intrahospitalarios. Esta plasticidad que yo les comento, pues ya ha sido reportada en diversos países. Aquí les muestro tres publicaciones, una donde un grupo español ya menciona esta plasticidad genómica y este cambio de los miembros de este acrónimo, un grupo italiano en donde ya menciona, ¿no?, cómo podemos cambiar el acrónimo, y finalmente pues ya nosotros, ¿no?, como grupo mexicano del Hospital Juárez de México, ya nos pronunciamos indicando que esta plasticidad o este cambio en los miembros pues es un fenómeno real y que en el Hospital Juárez de México pues hemos tenido pues una diversidad importante de cambios en los miembros del grupo escape. La siguiente, por favor. Ahora, el grupo escape ha sido un grupo de sumo interés a nivel mundial. Y es creciente de manera impresionante las publicaciones relacionadas con este grupo. Esta búsqueda de escape, del acrónimo escape, lo hice apenas el día de antier, si no mal recuerdo, y como pueden darse cuenta, hasta el momento tenemos cerca de 1,400 publicaciones que refieren estrategias de conocimiento, de contención, todo lo que tuviera que ver con este acrónimo tan importante a nivel hospitalario.
Ahora, pero bueno, si se pueden dar cuenta en esta diapositiva, hay un primer registro, ¿verdad? En el 2008. Pero ¿quién fue quien empezó, quién inició este tan importante, eh, acuñar este acrónimo tan importante? La siguiente, por favor. Pues ahí les muestro una diapositiva donde se puede ver claramente que la primera persona que presentó este acrónimo es el doctor Rice en el 2008, donde él ya indica, ¿no?, que este grupo de microorganismos, pues literal, escapan a la acción antimicrobiana. Es por eso que coincidentemente la palabra escape o el acrónimo escape, pues se acuña perfectamente con este otro término, ¿no? De escapar, escapar a a la actividad antimicrobiana. Pues fue precisamente del 2008, del primer registro de este doctor, que ha empezado de manera creciente este tipo de investigaciones relacionadas al grupo escape. La siguiente, por favor. Ahora, si bien este grupo escape tiene impactos en diversos ámbitos, sin duda el ámbito hospitalario es donde tienen el mayor impacto negativo, debido a que estas bacterias, por sus múltiples mecanismos de resistencia y virulencia, al estar en contacto en pacientes con comorbilidades que ya sabemos muchos cuáles son, ¿no? Diabetes, insuficiencia renal, obesidad, que pueden ser desencadenantes de infecciones muy importantes y que impactan en la mortalidad de los pacientes. Además, mencionar que desafortunadamente los procedimientos invasivos como la intubación mecánica, el uso de catéteres prolongados, es un factor predisponente a adquirir una infección intrahospitalaria por ese tipo de bacterias del grupo escape. Y por supuesto, los extremos de la vida, ¿no? Todos los que tienen que ver con gente anciana, gente prematura, pacientes prematuros, son los más susceptibles a adquirir ese tipo de infecciones. Sin duda, si este problema es un problema a nivel mundial y que constantemente ha generado estragos en los hospitales, pues el problema se acrecentó durante la pandemia COVID-19. Y de hecho, derivado de este problema, se empezó a acuñar con más fuerza un acrónimo denominado sindemia. La sindemia no es más que la conjunción, la unión de fuerzas entre dos problemas, en este caso biológicos, como lo es la pandemia COVID-19 y pues el problema que día a día vivimos en los hospitales, que fue la resistencia antimicrobiana. De tal manera que nosotros quisiéramos platicar un poquito de cómo vivimos la pandemia COVID-19 desde el punto de vista sindémico, cómo vivimos este problema. La siguiente, por favor. Es por esto que el Hospital Juárez de México, un hospital de tercer nivel a nivel nacional, reconocido como uno de los hospitales que atiende a una infinidad impresionante de pacientes de toda la República, pues vivimos un problema interesante que a su vez también intentamos pues mitigarlo, ¿no? Entonces, quisiera hablar un poco de cómo nos encontrábamos en el Hospital Juárez de México antes de la pandemia, cómo vivíamos la microbiología, o la resistencia antimicrobiana y el grupo escape antes de la pandemia. La siguiente, por favor. También, bueno, les indicaré que, bueno, yo solo soy un interlocutor de todos los trabajos que hemos hecho y de tal manera que estaré mostrando a todos los actores o todos los participantes de estos proyectos y que es un trabajo en conjunto. Aquí les muestro un trabajo en donde el doctor Sosa, un epidemiólogo y su servidor, hicimos un proyecto de investigación encaminado a conocer cuáles eran los microorganismos causantes de infecciones intrahospitalarias, particularmente la infección o la neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Qué significa eso? Que todo paciente intubado puede ser susceptible y aquel que adquiría una neumonía por bacterias escape, pues es considerada, pues, repito, uno de los problemas más importantes en nuestros pacientes. Como se pueden dar cuenta en este gráfico que espero se logre ver, en color azul tenemos al grupo que predomina dentro del grupo escape como agente generador
neumonía asociada a ventilación mecánica, y es Acinetobacter baumannii. También encontramos a Pseudomonas aeruginosa y otras bacterias de interés médico, pero llama la atención cómo Acinetobacter baumannii ha sido uno de los más eh, importantes a nivel hospitalario, ¿no? Es por esto que una vez que ya reconocimos el perfil microbiológico de los agentes causales de neumonía, nos enfocamos a una segunda investigación, que es lo que quisiera eh, mencionar más adelante. La siguiente, por favor. En el campo hospitalario hemos de reconocer que existen diversas medidas de contención, tanto clásicas como las que estamos viendo aquí en esta diapositiva, que es el lavado de manos. Para nosotros es un ritual literal esta actividad, debido a que se ha reconocido que el lavado de manos funge, o sus deficiencias, mejor dicho, fungen como un vehículo de transmisión de microorganismos. Pero también hemos hecho uso de la biotecnología, que es aquí donde ya entramos en materia, donde la desinfección de alto nivel con plasma de peróxido de hidrógeno, que fungen literalmente como métodos de desinfección de alto nivel, que es lo que se denomina a nivel internacional, y que considerando y llevando a cabo todas estas medidas, tanto del control de higiene de manos, los métodos de desinfección clásicos, el aislamiento de pacientes con infecciones intrahospitalarios, o bien los métodos de desinfección de alto nivel, eh, son efectivos para poder contener las infecciones intrahospitalarias. Y aquí quisiera hacer un paréntesis muy importante, porque si bien este paquete de acciones preventivas para poder controlar las infecciones son buenas, hemos de reconocer que no se alcanza el 100% de contención. Y eso es algo que es importante mencionar, y que todos los que están ahorita aquí escuchándonos sepan que las infecciones intrahospitalarias son un problema importante de salud pública, pero que desafortunadamente nunca vamos a llegar a tasa cero. Quien piense que vamos a llegar a tasa cero es imposible, debido a múltiples factores, de tal manera que lo único que podemos hacer al alcance con todas estas medidas de contención es reducir las tasas de infección a través de la aplicación de este paquete de acciones preventivas. La siguiente, por favor. Ahora, si bien hemos platicado cómo nos encontrábamos antes de la pandemia COVID-19, se recordarán, les comentaba que en el 2017 se reportó una Klebsiella pneumoniae en Estados Unidos. Derivado de este hallazgo en el 2017, pues esta bacteria se está haciendo, si no cosmopolita, ya tiene una diseminación sí, una diseminación de la bacteria a nivel mundial. Y pues en el Hospital Juárez de México no fue la excepción. Tuvimos un brote por esta Klebsiella pneumoniae, NDM, una que portaba olvidé comentar esto, que portaba una metalobeta-lactamasa de amplio espectro, que es capaz de hidrolizar gran parte de beta-lactámicos, incluyendo carbapenémicos, y que finalmente aquí con el maestro Juan Carlos Bravata y la maestra Iliana y su servidor, logramos caracterizar este brote tan importante en 6 pacientes, y que finalmente a través de muchas herramientas genéticas logramos identificarlo y contenerlo para poder, pues sí, evitar la diseminación de esta bacteria en otros pacientes. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora, otro de los miembros del grupo escape que ha sido importante en el Hospital Juárez de México es Clostridioides difficile. Yo les comentaba que este miembro puede ser sustituido, es decir, que sale Klebsiella en ese momento y entra Clostridioides dentro del acrónimo escape. Esta bacteria, para los que somos microbiólogos en este foro, hemos de saber que las bacterias esporuladas anaerobias estrictas es muy difícil su cultivo y también su contención. De hecho, aquí les muestro una investigación que realizamos en torno a un brote por este miembro del grupo escape, por Clostridioides difficile, y que además es productor de una toxina B. Esta toxina B es una toxina muy importante e interesante, puesto que dentro de sus mecanismos es de que
inhibe la bomba de sodio y potasio y en consecuencia el paciente que sufre una infección son infecciones de carácter diarreico. Aquí vemos unos tubos de diarreas, con muestras diarreicas, y son literalmente así como les están viendo, son diarreas líquidas, diarreas verdosas y son profusas. El paciente no deja de tener diarrea y muere por deshidratación y pues porque se rompe este equilibrio electrolítico en el paciente. Hemos de reconocer que poder eliminar una bacteria de este tipo es muy, muy difícil. Y recuerdo que para las medidas de contención de esta bacteria en el Hospital Juárez de México fue a través de la incineración de todos los colchones que estaban ahí nuestros pacientes. La curva epidémica que aquí vemos, que fueron 15 pacientes, tuvimos que eliminar los colchones de estos pacientes y muchos otros que identificamos ya con contaminación, la detectamos por PCR en tiempo real a esta bacteria y que finalmente sirvió para poder contener el brote. Fue una estrategia de poder eliminar este patógeno dentro de las áreas de cuidados intensivos de los pacientes. La siguiente, por favor. Ahora, si bien la pandemia COVID-19 que se avecinaba, bueno, que ya estaba las noticias en Wuhan, en China, pues a nivel mundial fue una alerta, ¿no? Porque si bien el turismo, que en aquel momento ya se había reconocido como el principal factor de diseminación del virus en el 2017, con Klebsiella pneumoniae, pues sin duda el problema del COVID-19 también se iba a presentar a nivel mundial, ya que China es un país con una alta tasa de turismo. Entonces, esperábamos, literal, como muchos de los países, la pandemia, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. De tal manera que nosotros aquí en el Hospital Juárez de México sufrimos reconversión hospitalaria. ¿Qué significa esto? Que nos transformamos en un centro COVID-19 para la atención de pacientes con esta infección respiratoria aguda. Es por esto que esta reconversión incluyó pues la preparación, como lo están viendo en estas imágenes, pero también desde el punto de vista microbiológico. La siguiente, por favor. Nos encontrábamos preparando pues para poder evitar lo que estamos viendo en esta pregunta, ¿no? Si íbamos a vivir una sindemia en el Hospital Juárez de México. Es por esto que nos preparamos, quisimos conocer cómo se encontraba el entorno hospitalario desde el punto de vista microbiológico y es por esto que empezamos, antes de que llegara la pandemia al hospital, un proyecto de investigación. La siguiente, por favor, que se enfocaba a conocer microbiológicamente cómo se encontraba el entorno inmediato a los pacientes. Es por eso que nosotros aquí en este inicio de la pandemia, la siguiente, por favor, hicimos un proyecto que fue parte de la tesis de maestría de uno de mis alumnos, de Emilio Durán, donde podemos ver claramente que a través de herramientas microbiológicas y de biología molecular, detectamos una distribución importante de contaminación microbiológica en el entorno inmediato al paciente. ¿Cuál es el entorno inmediato al paciente? Pues todo aquello que es altamente tocable, ¿no? Es de alto contacto, ya sea el buró, las bombas de infusión, las bombas de oxígeno, los monitores de presión arterial, el paciente, los barandales, personal de salud, etcétera, etcétera. Entonces detectamos contaminación microbiológica. ¿Y qué contaminación microbiológica? Como pueden ver en este gráfico de pastel, donde se puede ver que Acinetobacter baumannii pues sigue siendo el microorganismo pues de mayor interés, ¿no? Esto fue importante porque nos estaba mostrando cómo estaba nuestro escenario microbiológico antes de recibir a nuestros pacientes. Adicionalmente, aquí les muestro en la parte inferior una herramienta genética molecular que es una prueba de huella genética, vamos a llamarlo de esa forma, para ver si estos Acinetobacter baumannii se encontraban distribuidos clonalmente dentro de estas áreas de terapia intensiva. Y la realidad fue que sí, este microorganismo se encontraba diseminado clonalmente en estos dispositivos médicos, lo cual habla de que pues obviamente tendríamos que pues tener una precaución muy importante con ese famoso paquete de acciones preventivas y poder reducir las tasas de contaminación para evitar pues infecciones intrahospitalarias en los pacientes COVID-19. Ese trabajo para nosotros es muy importante, lo queremos mucho porque fue uno de los primeros trabajos a nivel mundial
previos a la pandemia, en donde indicamos cómo nos preparábamos, ¿no?, para la pandemia, y tuvo un excelente recibimiento de trabajo por la comunidad científica. La siguiente, por favor. Ahora, si bien Acinetobacter baumannii para nosotros ha sido un dolor de cabeza en el Hospital Juárez de México, a la par con la investigación de laboratorio y demás, pues tuvimos esta tarea, ¿no?, de hacer una investigación teórica de todos aquellos mecanismos habidos y por haber en Acinetobacter baumannii. Es aquí donde se suma un alumno, bueno, ya no es mi alumno, ya se doctoró, un alumno de doctorado, Miguel Ángel Oyola, en donde en conjunto pues hicimos estas revisiones teóricas, ¿no?, de todo lo que pudiera tener baumannii en otras partes del mundo y hacer una comparativa genómica con los Acinetobacter baumannii presentes en el Hospital Juárez de México. La siguiente, por favor. Es así que la pandemia sigue su avance, sigue su curso, y en el primer pico de la pandemia, que para nosotros fue, si bien no tan comparable como el segundo pico, la realidad es de que en este primer pico fue donde fue el escenario más catastrófico desde el punto de vista microbiológico. La siguiente, por favor. Y esto lo comento porque aquí hicimos una comparativa de ambos escenarios, ¿no? Un escenario prepandemia, en donde vemos ahí esas imágenes de ERIC PCR, donde vemos un agrupamiento discreto, por así decirlo, en donde la diseminación clonal de Acinetobacter baumannii se encontraba, repito, de manera discreta, un solo grupo clonal. Y si podemos ver del lado derecho, que ya es la tesis doctoral del doctor Miguel Ángel, podemos ver que la diversidad genética o genómica de Acinetobacter baumannii se incrementó dramáticamente. Este trabajo, pues, sin duda muestra cómo la sindemia o el problema de la misma pandemia generó un incremento en la diversidad genómica de Acinetobacter baumannii y de otros microorganismos de interés médico. Este trabajo derivó en la publicación que vemos aquí en la American Journal of Infection Control, donde fue parte del trabajo doctoral del actual doctor Miguel Ángel Oyola. La siguiente, por favor. Con eso estamos hablando que Acinetobacter baumannii pues tiene particularidades, ¿no? Ya habíamos hablado de esta característica de la plasticidad genómica y entonces nos empezó a llamar la atención porque baumannii empezaba a hacerse muy presente en el Hospital Juárez de México y con diversos mecanismos de resistencia. Entonces es por esto que esta pregunta que nos hicimos, si realmente mostraba esta plasticidad genómica, este microorganismo, pues quisimos demostrarlo en el laboratorio. La siguiente, por favor. Es por esto que actualmente estamos nosotros ya trabajando con experimentos de laboratorio donde tratamos de demostrar cómo Acinetobacter baumannii es capaz de recibir material genético extracromosomal vía conjugación, que es uno de los mecanismos reconocidos como los ideales o los principales, por así decirlo, en la transferencia de material genético de resistencia antimicrobiana. Y este fenómeno es muy importante porque si se dan cuenta en este panel en color azul, en colores azules, podemos ver los espectros de la resistencia antimicrobiana, que eso lo vamos a ver más adelante con una ponencia del doctor Miguel Ángel, donde podemos ver claramente cómo estos fenómenos de transferencia de material genético pueden hacer que una bacteria multidrogoresistente pase a ser extremodrogoresistente y de extremodrogoresistente a pandrogoresistente, como el perfil de resistencia de la Klebsiella pneumoniae de la India. De tal manera que se dan cuenta estos fenómenos, pues son importantes y confirman que efectivamente el grupo escape es un grupo con una elevada plasticidad genómica. Actualmente, bueno, Giovanni fue el alumno que encargado de este proyecto y actualmente tenemos un proyecto similar en donde estamos demostrando que este Neutrophmonas maltophilia también es capaz de poder recibir material genético extracromosomal. La siguiente, por favor. Es por eso que nosotros dentro del acrónimo ESCAPE estamos reconociendo que si bien todos son importantes, Acinetobacter baumannii tiene pues una estrellita adicional, ¿no? Porque pues ya se puede considerar como un reservorio de material genético extracromosomal y que esto incrementa pues la resistencia antimicrobiana. La siguiente, por favor. Es por esto que nosotros ya con todos estos trabajos que hemos mostrado, hemos visto que el escape, el grupo escape,
pues tiene un papel importante como con infecciones, ¿no? Con el mismo COVID-19. Es por esto que ya con todos los conocimientos adquiridos en este camino, pues decidimos hacer una pequeña revisión donde mostrábamos cómo nos encontrábamos en el Hospital Juárez de México y con la caracterización parcial de estos mecanismos de resistencia. Y digo parcial porque, la siguiente, por favor, porque si bien es importante hablar de los mecanismos de resistencia antimicrobiana, debemos saber que una de las limitantes de estas caracterizaciones es de que a veces son caracterizaciones enteramente intencionadas, es decir, dirigidas por PCR. Y ahorita vamos a ver cómo esto puede cambiar a través de la biotecnología mediante el empleo de herramientas pues, biotecnológicas. Entonces, en esa diapositiva les muestro, ¿no?, que tenemos otro pico en la pandemia, en donde ahora se suma en este acrónimo tan interesante, ESCAPE. La siguiente, por favor. Se suma una alumna de licenciatura, en donde detectamos a este Notropomonas maltophilia, ¿no?, como una bacteria poco usual, es una realidad, pocos hospitales llegan a tener brotes por esta bacteria, y esta bacteria es muy interesante porque tiene cierto tropismo por la infección en pacientes pediátricos. Entonces, este microorganismo fue caracterizado y como podemos ver del lado izquierdo hay un mapa de calor donde se puede ver que estas bacterias están dotadas de infinidad de mecanismos de resistencia y de virulencia. Es una bacteria que se adhiere de una manera impresionante y de hecho es una bacteria que la ocupamos como el mejor modelo de adherencia para estudios de desinfección de alto nivel. Y como se pueden dar cuenta, ahí vemos el acrónimo ESCAPE. Entonces ahí hablamos, ¿no? Si y en el Hospital Juárez de México pudiera haber alguna sustitución de miembros de Staphylococcus aureus por Stenotrophomonas maltophilia, y pues la respuesta es que sí. Este acrónimo tiende a cambiar y en ese momento, en el segundo pico de la pandemia, sustituimos a Staphylococcus aureus por Stenotrophomonas maltophilia. La siguiente, por favor. Ahora, si se dan cuenta, hemos hablado solamente de bacterias, ¿verdad? Pero desafortunadamente este problema de la sindemia pues acarreó otro tipo de patógenos y como podemos ver en la parte superior izquierda ya vemos imágenes que para los que hacemos un poco de micología podemos ver estructuras típicas, ¿no?, de formación de pseudohifas por cándida. Entonces hicimos una investigación donde vimos cómo estos microorganismos fúngicos del género cándida también estaban generando un problema en los pacientes COVID-19. Aquí ya por primera ocasión empezábamos a trabajar con una metodología de espectrometría de masas malditos para poder identificar de manera precoz a esos microorganismos, a estos hongos, y vimos que sí, que efectivamente estos hongos tenían una dotación importante, la siguiente, por favor, de factores de virulencia y de resistencia, y es por eso que aquí como podemos ver como la K de Klebsiella pneumoniae, pues vemos que se puede cambiar o sustituir por C del género Cándida. La siguiente, por favor. Ahora, para nosotros la biotecnología ha sido una herramienta muy importante debido a que la secuenciación masiva, que es una herramienta muy poderosa, nos permitió a nosotros elucidar a microorganismos de difícil cultivo o de cultivo prácticamente imposible, en el caso de los micoplasmas, en donde a través de secuenciación genómica o secuenciación masiva de librerías ribosomales, pusimos de manifiesto cómo pacientes en donde no tenían ningún agente bacteriano cultivable, pero tenían clínica y características de neumonía asociada a ventilación mecánica, logramos identificar bacterias no cultivables. Aquí como vemos los micoplasmas, neumonía, por ejemplo, que son bacterias de difícil, bueno, no es que no sean cultivables, sino que los métodos de identificación son muy, muy complejos y los pusimos de manifiesto a través de secuenciación masiva. Esta información derivada de la aplicación de esta biotecnología de secuenciación masiva sirvió para poder publicar este trabajo en la Journal of Medical Microbiology, donde hablamos de la importancia de la apertura de estos protocolos de diagnóstico, ¿no?, en donde la biotecnología puede surgir como una herramienta útil para poder detectar microorganismos de difícil identificación por cultivo y dar tratamientos específicos a los pacientes. La siguiente, por favor.
Ahora, si bien, de hecho, esa es una noticia que en muchos países se liberó, ¿verdad? Y hay hasta trabajos. Aquí les dimos un trabajo de Taiwán y un trabajo de Croacia, en donde se hacían estas preguntas, ¿no? Si el incremento, que si después o durante y después de la pandemia hubo un incremento en las tasas de resistencia antimicrobiana en el grupo escape. Entonces, inspirándonos en estas preguntas de estos dos trabajos de investigación, decidimos nosotros aterrizarla a nuestro hospital. La siguiente, por favor. Y la realidad es de que haciendo una vigilancia microbiológica del grupo escape en nuestro hospital, nos dimos cuenta que efectivamente durante la pandemia y después de la pandemia hubo incremento de las tasas de resistencia antimicrobiana. Este fue un trabajo donde ya pues ya todo el equipo participó y me gustaría que vieran la imagen del lado derecho, en donde están estos gráficos, en aquellos gráficos que tienen un asterisco. Podemos ver a meropenem, imipenem, amicacina, trimethoprim sulfametoxazol, y también vemos un beta-lactámico, una cefalosporina. Y nos dimos cuenta que este incremento en la resistencia está directamente relacionado con elementos genéticos móviles. ¿Qué significa esto? Que durante la pandemia eh, pudieran haber existido eventos de transferencia horizontal de material genético que hizo que el grupo escape incrementara sus tasas de resistencia antimicrobiana. Este hallazgo para nosotros fue muy interesante debido a que también vimos recambio genético. ¿Qué significa esto? Que vimos cambio de marcadores de resistencia. En el caso de Baumani vimos que había un cambio de una OXA 23 a una OXA 40, lo cual confirma que efectivamente en el Hospital Juárez de México hubo fenómenos que dieron lugar al cambio de marcadores genéticos de resistencia. Ahora pueden ver en la parte de abajo en este cuadro, en donde se hizo un análisis multilocus de Acinetobacter baumani y podemos ver ahí en el recuadro rojo que se encontraron secuencias tipo o sequence type o secuencias de alto riesgo o clonas de alto riesgo, que son todos los nombres que se les puede dar. Y encontramos que son clonas que son muy similares a los Acinetobacter baumani de Chile. Es aquí donde, la siguiente por favor, donde este hallazgo tan importante con Acinetobacter baumani y que compartíamos características genéticas con ellos, con sus Acinetobacter baumani, dio pauta a que generáramos una alianza de colaboración para poder conocer cómo los Acinetobacter baumani de nuestro país y del Juárez tenían homología o genética con los Acinetobacter baumani de los hospitales chilenos. Es por eso que nos anclamos tres instituciones, que es el INMEGEN, la Universidad de Santiago de Chile y el Hospital Juárez de México, en establecer un proyecto, ¿no?, que le denominamos fortalecimiento de la vigilancia genómica de Acinetobacter baumani en Latinoamérica a través del establecimiento de un eje de colaboración México-Chile. Es por eso que yo les comentaba, ¿no?, que es importante esta cuestión de la migración de pacientes que pueden estar cursando con infecciones, puesto que podemos ser el vehículo de importación y exportación de bacterias resistentes a los antimicrobianos. La siguiente, por favor. Una vez que ya conocimos al grupo escape, es importante hablar de qué medidas hemos tomado en el Hospital Juárez de México para intentar contenerlo. Nosotros, la siguiente, por favor, si bien ya hemos caracterizado a los microorganismos, pues ahora debemos de tomar medidas. Nosotros hemos detectado que los ventiladores mecánicos con los que se intuban los pacientes pueden ser reservorios de bacterias del grupo escape. La siguiente, por favor. Para eso nosotros hemos empleado diversas estrategias basadas en cambios en los métodos de limpieza y desinfección de ventiladores mecánicos, lo cual ha dado éxito para la contención de brotes. Ese trabajo nos muestra cómo a través de una modificación logramos contener brotes por Klebsiella, por Acinetobacter y por Pseudomonas aeruginosa. Empleando herramientas moleculares y estos cambios en los métodos, logramos contener brotes. La siguiente, por favor. Es importante mencionar que esta bibliografía ha sido reconocida a nivel mundial como bibliografía útil para poder ser replicada en otros hospitales, ¿no? Puesto que, repetimos, ¿no?, esta información tiene que ser difundida a nivel nacional y pues de cierta forma que sea replicada por otros grupos de trabajo. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora, si bien yo les comentaba de estas bacterias que tienen esta capacidad intrínseca por
capacidad de adherirse a superficies inertes y superficies vivas. Estas bacterias tienen una particularidad ya que producen una cantidad impresionante de exopolisacárido por genes ya conocidos en estas bacterias, lo cual da lugar a la formación de biopelículas. La formación de biopelículas es uno de los fenómenos más complejos en dispositivos móviles, dispositivos médicos invasivos, como son los ventiladores mecánicos. Es por esto que nosotros hicimos uso de agentes desinfectantes altamente invasivos, como lo es el ozono, para poder demostrar que los gases, como lo es el ozono, con su capacidad oxidativa, tiene capacidad de poder eliminar biopelículas de diversos microorganismos del grupo escape. Es por esto que del lado derecho vemos unas biopelículas en color verde antes de ser tratadas, y después de ser tratadas durante 3 a 15 minutos vemos cómo estas biopelículas tienden a la muerte derivado del tratamiento con este gas oxidativo. La siguiente, por favor. Es por esto que se dan cuenta, últimamente ya nos nombramos de esta manera, ¿no? Porque ya nos consideramos como cazadores de microbios del Grupo Escape en el Hospital Juárez de México. Es por esto que nosotros, la siguiente, por favor, derivado de todo este camino que hemos recorrido, pues hemos generado diversas actividades dentro del hospital para poder vigilar a estos microorganismos del Grupo Escape en todos los entornos habidos y por haber del hospital, precisamente pues para intentar su contención. La siguiente. Hemos tenido otras experiencias donde hemos visto que los microorganismos pueden estar hasta suspendidos en el aire dentro de los ambientes hospitalarios, en donde ese es un trabajo de la tesis doctoral de Emilio, en donde podemos ver cómo las áreas donde tenemos pacientes trasplantados de médula ósea también pueden ser reservorios importantes de microorganismos. Es por esto, la siguiente, por favor, que derivado de estos hallazgos, también hemos ya implementado biotecnología para poder contener estos microorganismos. Y esas torres que están viendo ustedes aquí, pues son torres, son robots literal, que son multiemisores de luz ultravioleta, que lo que hacen es a través de esta irradiación aniquilar microorganismos de interés médico en superficies en el aire. Aquí es un proyecto derivado de una tesis de maestría de mi alumno Edgar, en donde intentamos esto, ¿no? Cuantificar la capacidad que tienen estos multiemisores para la erradicación de contaminación microbiológica en áreas críticas, semicríticas y no críticas, porque hemos de reconocer que todo el hospital, independientemente de su criticidad, pues tiene que ser atendido. La siguiente, por favor. Aquí algunas imágenes de esas actividades en donde estamos ocupando estos equipos y que intentamos desarrollar un proyecto que ya lo tenemos con un buen porcentaje de avance y pretendemos que pues tenga éxito y sea reconocido la biotecnología, repito, como una herramienta importante en la contención de infecciones por bacterias resistentes. La siguiente, por favor. Es por eso que actualmente nosotros tenemos, pueden darle varios clics sin problema. Tenemos una red de vigilancia nosotros en el Hospital Juárez de México, donde hacemos ya una vigilancia integral de todos los procedimientos del hospital, pues para asegurar, repito, la seguridad microbiológica por este tipo de bacterias resistentes a los antibióticos. La siguiente, por favor. Es por esto que nosotros como microbiólogos tenemos una interacción directamente con la unidad de vigilancia epidemiológica, ya que nosotros a través de todo lo que generamos en el laboratorio, se los transmitimos a ellos para que ellos tomen las acciones necesarias eh, entre la parte médica y pues el paciente, ¿no? Que es, repito, lo más importante para nosotros. La siguiente, por favor. También hemos de reconocer que aun cuando el tópico va a bacterias resistentes, hemos de reconocer que también los hongos forman parte de un grupo microbiano
importante, ¿no? Entonces aquí les muestro uno de los trabajos que hemos generado en nuestro laboratorio periférico de microbiología, en donde el doctor Miguel Ángel, mi alumno, pues ha encabezado estos proyectos que van, sí, que van encaminados al entendimiento de Cryptococcus, ¿no? Que es una bacteria, un hongo, perdón, muy importante en pacientes con VIH. La siguiente, por favor. Algo que para mí es muy interesante y digno de mostrarles es de que también hemos trasladado esta vigilancia de bacterias resistentes a los antibióticos en el ámbito hospitalario a un fenómeno poco visto, existente pero poco visto, que es la contaminación microbiológica de las batas del personal de salud. Este proyecto fue muy interesante porque logramos poner de manifiesto a través de métodos microbiológicos de cultivo y de espectrometría de masas y caracterización de mecanismos de resistencia, cómo las bacterias pueden estar presentes en las batas del personal de salud. Ese es un proyecto de una tesis de maestría de una alumna de laboratorio, que es la ingeniera Daniela, en donde ese trabajo se llevó a cabo con éxito y mostramos la problemática adicional al entorno hospitalario, que también el personal de salud puede fungir como un vehículo de transmisión de bacterias de interés médico. La siguiente, por favor. Ahora, si bien hemos ya intentado pues trasladar el ambiente hospitalario o la investigación en el ambiente hospitalario, hemos también ya decidido migrar a otro tipo de investigaciones también con resistencia antimaláricos, en este caso antiparasitarios, a través de trabajos como los que estamos viendo aquí, ¿verdad? Donde ya analizamos enfermedades importadas. Repito, la importación de enfermedades es un tema muy interesante que va de la mano con la resistencia antimicrobiana, ya que en ese trabajo nosotros demostramos que enfermedades como la malaria son importadas desde África y de Sudamérica a nuestro país y pues por supuesto el riesgo potencial de diseminación de cepas de Plasmodium resistentes antimaláricos. La siguiente, por favor. Ahora, esta parte me la voy a avanzar un poquito rápido, porque hemos de reconocer que también nosotros estamos en los hospitales con cierto grado de riesgo por ese tipo de patógenos. Entonces, hago esta pregunta, ¿no? Cuidamos al paciente, pero ¿quién cuida del personal de salud? Entonces, hicimos una pequeña línea de trabajo, la siguiente, por favor, enfocándonos al cuidado del paciente, del trabajador de salud. Y para muchos que estamos aquí, han de saber que el desabasto de las mascarillas N95 fue un problema durante la pandemia. La siguiente, por favor. Es por esto que este tipo de problemas se aterrizaban perfectamente en el campo hospitalario, porque se ve demostrado que éramos el país en primer lugar por muertes en trabajadores por COVID-19. La siguiente, por favor. Es por esto que nosotros nos encaminamos a empezar a ocupar biotecnología, otra vez equipos generadores de plasma de peróxido de hidrógeno para la desinfección de mascarillas N95. Este trabajo fue un trabajo pues muy bien recibido por la comunidad científica debido a que demostramos que estas mascarillas pueden ser reutilizables después del tratamiento con peróxido de hidrógeno. La siguiente, por favor. Nosotros estamos muy orgullosos porque este trabajo fue reconocido por la OMS como una medida de control y como literatura útil para situaciones de contingencia a nivel mundial. Y bueno, la siguiente, por favor. También hemos de reconocer que hemos tenido financiamiento por CONACYT para poder demostrar que estos métodos de desinfección son apropiados para poder contener patógenos. La siguiente, por favor. Nosotros hicimos diversas pruebas en donde demostramos la actividad biocida. La siguiente, por favor. Demostramos también la integridad de fibras. La siguiente, por favor. La pérdida de elasticidad. Y por último, también hicimos pruebas de eficiencia de filtración en diversas mascarillas N95 por métodos de espectrometría o de infrarrojo, igual biotecnología que estuvo implicada en la investigación de cómo podemos reutilizar tanto las mascarillas N95 como los trajes Tyvek, perdón, que se emplean para la atención de pacientes. Esto fue un trabajo muy importante porque hemos de reconocer que la pandemia trajo problemas y dentro de ellas el desabasto de equipo de protección personal. La siguiente, por favor.
Es por esto que ya nosotros en el Hospital Juárez de México contamos con procedimientos estandarizados para su uso en contingencia, en donde podemos ocupar al ozono y al plasma de peróxido como alternativas para la desinfección contra bacterias resistentes y contra virus también. La siguiente, por favor. Hemos de reconocer que todo esto ha traído diversas maneras de difundirlo, en donde hablábamos de la famosa pandemia de desechos, ¿no? Que estos pueden ser métodos efectivos de reutilización. La siguiente, por favor. Es por esto que hemos ya sumado esfuerzos con diversas instituciones. La siguiente, por favor. La UNAM, el Instituto de Rehabilitación y demás, para poder nosotros generar cubrebocas. Estos cubrebocas se venden en la Ciudad de México, que están cubiertos con una nanocapa de cobre y plata que tiene actividad biocida. De tal manera que pues esto ha sido para nosotros muy, muy relevante porque a esas investigaciones, nuestras colegas, nuestra colega Sandra Rodil fue acreedora al premio L'Oreal UNESCO, precisamente por sus aportaciones durante la pandemia y en la generación de ese tipo de cubrebocas o de equipo de protección personal con actividad biocida. La siguiente, por favor. Tenemos otras líneas que están enfocadas a la resistencia, que ya no voy a hablar de ellas, pero van enfocadas a esta preocupación, ¿verdad? Que tiene que ver ya con el uso racional de agua y también con el cuidado del medio ambiente, porque los hospitales, la siguiente, por favor, somos reconocidos como un liberador de bacterias del grupo escape. Es por esto que estamos ya generando nuevas líneas de investigación relacionadas con resistencia antimicrobiana, pero enfocado a los riesgos sanitarios y salud ambiental hospitalaria. La siguiente, por favor. Algunos trabajos de los cuales ya no tengo tiempo de hablar sobre ellos, pero nos estamos enfocando a perfilar comunidades microbianas resistentes a antibióticos a través de las aguas residuales, en donde aquí consideramos que sí hay una carencia importante de la biotecnología, las plantas de tratamiento de aguas residuales, que son, pues sí, empleo de biotecnología pura para poder tratar aguas residuales hospitalarias. En México no tenemos una legislación y pues por supuesto esos trabajos son pioneros, puesto que muestran pues la problemática, ¿no? De este tipo de aguas y la resistencia antimicrobiana. La siguiente, por favor. Es por esto que nosotros ya hemos generado colaboraciones con instituciones enfocadas a la preocupación ambiental y pues ya tenemos pues un buen número de ingenieros en tecnología ambiental que están en el Hospital Juárez haciendo proyectos relacionados con la salud ambiental del hospital. La siguiente, por favor. Es por eso que nosotros con este avance en esas investigaciones es lo que pretendemos, ¿no? Con tener un Hospital Juárez de México como Hospital Verde. Y dele varios clics, por favor, en donde estamos enfocando básicamente en el cuidado del agua, el análisis de aguas residuales, uso de recursos renovables, la disminución de contaminación de desechos plásticos y la generación de energías renovables, pues para considerarnos un hospital, repito, de esta naturaleza, un hospital verde, preocupado por el ambiente. La siguiente, por favor. Con esto yo quisiera concluir con 4 puntos importantes, indicando que la investigación pues no debe de terminar en el laboratorio, ya que se transforma en acciones que salvan vidas en la cama del paciente. También debemos de reconocer que cada dato que se genera en el laboratorio es una oportunidad, ¿verdad?, para diseñar protocolos más seguros y proteger a la salud proteger al personal de salud. También debemos de reconocer que la pandemia nos enseñó que la ciencia de resistencia antimicrobiana y biotecnología no puede quedarse en artículos, debe de convertirse en políticas, en capacitación e innovación. Y finalmente, pues saber que los pacientes no son estadísticas y no son la materia de la investigación, sino que son nuestro centro y la razón por la cual la investigación debe de tener un impacto directo, por supuesto, para la mejoría de ellos. Y pues con esto, pues quisiera agradecer. La siguiente, por favor. Pues la oportunidad de mostrar un poco de lo que hacemos en el Hospital Juárez de México y pues sin duda agradecer a un equipo de trabajo que sin ellos creo que todos los que le presento ahorita no hubiera sido posible, ya que nosotros recibimos pues varios reconocimientos precisamente por esta lucha eh, en materia de investigación aplicada en el Hospital Juárez de México. De tal manera que pues agradezco a ellos y al hospital por darme la oportunidad de trabajar y hacer lo que más nos apasiona, que es la investigación aplicada.
Y creo que con esta concluyo. La siguiente, por favor. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Tenemos tiempo para preguntas. De ser factible que alguno de los participantes tenga alguna duda o algún comentario al respecto, puede añadir de, de la ponencia cualquier duda o comentario. Damos un poquito de tiempo para que los participantes puedan escribir alguna duda. La doctora María Tamayo tiene la manita levantada. Le cedemos la palabra. Hola, doctor Juan Bello. ¿Cómo está? Muy interesante todo Oh, lo que nos platicó. Yo tengo una duda más relacionado a usted, de acuerdo a su experiencia. Por ejemplo, ¿qué nos recomienda a nosotros que pues estamos en universidades para poder, se puede decir, hacer investigación relacionada a, pues sí, a resistencia antimicrobiana? Puede ser una vía la resistencia antimicrobiana, pero también cómo abordar incluso, por ejemplo, eh, se puede decir alguna vertiente relacionada a resistencia antimicrobiana, pero que sea aplicada, que sea aplicada de acuerdo a la infraestructura que nosotros manejamos, porque pues sí, estamos un poco limitados en infraestructura, más sin embargo, yo creo que es un tema, interesante, donde tal vez a lo mejor la aplicación de la microbiología clásica podría ser una vertiente, pero no lo sé. ¿Usted qué nos recomendaría? Digo, yo lo conozco, yo sé que también usted ha participado en, o ha estudiado también en instituciones, pues, en donde, pues, igual a veces estamos limitados de infraestructura, pero de acuerdo a su experiencia, o sea, ¿qué nos recomendaría a nosotros los docentes para tratar de hacer un poco de investigación relacionado a este tópico, bajo las limitantes que tenemos, ¿verdad? claro. Sí, doctora. Bueno, primero yo creo que es conveniente el unir alianzas. Creo que he de comentarles, por ejemplo, que eh, hay escuelas dedicadas enteramente a la bacteriología. La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas es una escuela líder y pionera en microbiología. Sin embargo, ellos, por ejemplo, están ávidos de poder tener acceso, por ejemplo, a muestras de los hospitales. Los hospitales creo que es el modelo ideal para poder estudiar la resistencia antimicrobiana, porque es ahí donde se conjunta todo este tipo de factores que pueden dar lugar a este tipo de fenómenos, ¿no? Y también los ambientes altamente contaminados. Pero aquí lo que yo veo es de que para poder incursionar en este campo, pues finalmente hacer la colaboración activa entre las instituciones de educación pública bueno, instituciones de educación con los hospitales. Los hospitales, yo le digo a mucha gente que los hospitales, principalmente los públicos, somos generadores de gran material. Y créanme que así como otros hospitales tenemos muchos problemas de carácter microbiológico. Es por esto que inicialmente creo que eso es importante, ¿no? Hacer esta alianza, esta unión entre lo que ustedes saben como básicos o como investigadores, profesores investigadores, y los que nos dedicamos enteramente a atender problemas y vigilar e intentar contener eh, ese tipo de problemas. Y pues, nosotros, por ejemplo, tenemos reuniones de trabajo permanentes con ciertas universidades que luego de manera coincidente vemos que tenemos cierto grado de afinidad en donde ellos pueden tener tal vez tecnologías, por ejemplo, eso que les comenté de la espectrometría Raman o el infrarrojo, son tecnologías que no tenemos en el Hospital Juárez de México y que se ocupan para otros propósitos en centros de investigación o en universidades y podemos interaccionar, o sea, buscar en qué objetivos podemos cumplir a través de su tecnología o de su infraestructura y la infraestructura que proporciona el hospital. Por ejemplo, también hemos de reconocer que nos hemos apoyado, por ejemplo, de la Universidad de Coahuila
para pruebas de HPLC, que cosas que no tenemos en el Hospital Juárez de México, pero pues tenemos otro tipo de vías para poder establecer colaboración. Entonces yo siento que no es tanto el hecho de que una institución pueda incursionar al 100% en la resistencia antimicrobiana, sino es una conjunción de fuerzas entre qué puede tener uno y qué pueda tener otro, ¿no? Porque así el Hospital Juárez de México hemos hecho este modelo, ¿no? De colaboración y viendo qué puede tener una institución con sus limitaciones, con sus fortalezas, y también el Hospital Juárez, ¿no? Con sus debilidades y con sus fortalezas. Creo que se puede llevar a cabo, pero repito, a través de colaboraciones. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. El doctor Velasco tiene la manita levantada para su participación. Le damos la palabra, doctor. Sí, buenos días. No sé si me escuchan. Sí, doctor. Ok, sí, estaba teniendo problemas con mi audio. Muy bien, la pregunta básica sería esta. Me parece muy interesante que han implementado todas estas medidas en el hospital para tratar de contener precisamente la difusión de este tipo de bacterias resistentes antimicrobianos. La pregunta sería, ¿tienen ya alguna determinación del impacto de estas medidas? Por decir, la disminución de infecciones nosocomiales debido a estas bacterias, estudios clínicos que nos permitan decir esto está funcionando. Claro, sí, sí, doctor, fíjese que es una excelente pregunta porque debemos de tener una métrica, ¿no? Y una métrica, digo, para los que hacemos microbiología, pues sería ver, por ejemplo, tal vez menos tasas de contaminación, no sé, de superficies o de dispositivos médicos y demás. Pero hemos de reconocer que estas pruebas, si bien son válidas, la válida o el estándar de oro para un hospital o para un ambiente hospitalario es la reducción, como bien dice, de infecciones asociadas a la atención de la salud. De tal manera que nosotros cada mes tenemos nuestro propio comité de infecciones en donde nosotros mostramos, ¿no? Cuántas neumonías, cuántas infecciones sitioquirúrgicas, cuántas infecciones del torrente sanguíneo o sea, mostramos el panorama infeccioso del hospital y hemos visto justamente esto, ¿no? Una reducción en la incidencia de infecciones que para nosotros es el estándar de oro. Pero sí, doctor, debo de indicarle que sí tenemos indicadores de tasas de infección intrahospitalaria como resultado de la implementación de medidas de contención. Ok, muchas gracias. A usted, doctor. Ahora cedemos la palabra a el doctor Agil. Doctor Benjamín. Ok, me encantó la presentación. O sea, nosotros somos del área de biotecnología en plantas, utilizamos otros equipos, ¿no? Cuantificación de antibióticos, o nuevos metabolitos para la salud en humanos. Sí, y me encantó mucho su presentación, terminando finalmente usted con la bioética, mencionando que los humanos no son un parámetro, o sea, son un parámetro, sino que son una razón. Claro. Doctor, una pregunta. En cuanto al ámbito de ingeniería ambiental, ¿qué avances tienen ahí los ingenieros que dicen que dice que usted que está colaborando? Y otra preguntita, ¿qué tan beneficioso sería una aireación en el hospital, ¿no? Porque es un sistema cerrado en donde se utilizan a lo mejor aires acondicionados que se tienen que tener mantenimiento todo el tiempo para que no haya una contaminación. Entonces, ¿qué avances hay en esta área? Sí, sí, muchas gracias, doctor. Fíjense que nosotros anteriormente, antes de establecer esta colaboración con esta universidad tecnológica, eh, cuando finalmente logramos esta colaboración, llegaron ingenieros en tecnología ambiental y nosotros no sabíamos de qué manera podrían ellos interaccionar con nosotros en el campo hospitalario. Entonces, conociendo o bueno, sabiendo que tienen conocimientos ellos de evaluación de riesgos, el riesgo sabemos que se puede trasladar a cualquier escenario, ¿no? Hasta, por ejemplo, no sé, riesgo laboral y que es básicamente lo que ellos se dedican, pero lo trasladamos al riesgo sanitario. Y el riesgo sanitario sabemos que se puede trasladar tanto al paciente como al trabajador. Entonces ellos, la verdad, nos impresionó mucho saber que ellos pueden hacer ese tipo de evaluación de riesgo
para poder mostrar problemáticas, pero desde un enfoque más de ingeniería. A lo que voy, ellos han hecho proyectos, de hecho ya tenemos algunos en vías de publicación, en donde ellos a través de sus herramientas, como por ejemplo herramientas como Pirani, Monte Carlo, Matriz de Vester y demás, nos han mostrado cómo podemos cuantificar el riesgo. Y estos riesgos se trasladan a mostrar el problema y mitigar problemáticas. Le voy a dar un ejemplo claro. Se hizo un proyecto en las lavanderías. Las lavanderías de los hospitales tienen una particularidad porque no tienen aireación, algo importante que usted comentó. Además, el personal de salud se encuentra expuesto a mucha contaminación microbiológica de importancia médica y este proyecto sirvió para que las autoridades tomaran conciencia sobre la importancia de la remodelación de este tipo de áreas. Y precisamente gracias a este proyecto tuvimos una exitosa renovación de nuestra lavandería para dar seguridad al trabajador. Y eso que comenta, por ejemplo, de la aireación, eh, teóricamente todos los hospitales tienen que tener una infraestructura de filtración EPA y presión positiva para poder mitigar estos flujos de contaminación. Pero pues hemos de saber que en muchos hospitales, principalmente los públicos, no contamos con ese tipo de infraestructura. Y si existe, se existen en áreas muy particulares, por ejemplo, trasplante, ¿no?, de médula ósea o de órganos sólidos. Pero hemos intentado ya hacer algunas investigaciones relacionadas con el riesgo microbiológico en áreas que carecen de esta infraestructura para poder mostrar la problemática y pues mostrar la necesidad de mejoras dentro del hospital, en donde, por ejemplo, uno de ellos, los quirófanos, son un área para nosotros muy importante porque hemos visto que un quirófano mal ventilado o mal aireado pues puede ser un vehículo, el mismo aire, un vehículo de contaminación microbiológica para el paciente y para el trabajador. Ok, doctor, gracias por facilitar este conocimiento y espero se expanda hacia otras áreas, ¿no? Otros hospitales, otros investigadores para que en caso de que, bueno, nadie quisiera otra pandemia, pero ya estemos mejor prevenidos. Muchas gracias, doctor. A usted, doctor. Gracias. Muchas gracias. Creo que ya no hay manitas levantadas. Entonces, doctor, ¿tiene su actividad o la platicamos ahorita? La pregunta es para mí. Ajá. Sí, perdón, la actividad programada. A ver, permítame Si un segundo. no, sí, claro. Si no pasamos a la entrega de su reconocimiento por su participación, agradeciéndole sobre todo esta parte. Agradeciéndole Sí, su participación. La doctora María Tamayo está levantando la manita. Sí, es Doctora. nada más para hacer una aclaración. Bueno, en este caso, prácticamente estamos contemplando nada más para todos los asistentes al curso, nada más marcar una actividad grupal entre todos los panelistas. No sé, doctor Bello, si usted considera y está de acuerdo en que posteriormente todos los panelistas, instructores, nos pongamos de acuerdo en qué actividad marcarles pues a los asistentes como parte de su participación de ellos. sí, doctora, sin problema. Ok, bueno, era eso. Entonces, nada más haciendo la aclaración que al término del curso vamos a marcar una única actividad, desde luego, con la retroalimentación de cada panelista para que ustedes, los asistentes, nos hagan llegar sus respuestas respectivas. En el transcurso de los 3 días que vamos a estar interaccionando, ya les diremos de qué manera les haremos llegar la única actividad por todo el curso. Me gustaría saber si están de acuerdo también los asistentes. Si quieren levantar la manita o escribir en el chat si están de acuerdo con esta forma de cómo podemos llevar el curso. Ok.
Muy bien, bueno, muy bien, entonces ya acordamos y entonces le cedo otra vez la palabra, doctora Gretel. Muchas gracias. Entonces, en este momento pasamos a hacer la entrega simbólica de la constancia por su participación, doctor. Voy a compartirla en este momento y me voy a permitir leérsela. La Universidad Autónoma de Coahuila, mediante la Facultad de Enfermería y el Departamento de Educación Continua, otorgan el reconocimiento al doctor Juan Manuel López Bello por su participación como panelista e instructor del tema Impacto de las bacterias escape resistentes en el ámbito hospitalario durante la pandemia COVID-19, dentro del curso Aplicación de la biotecnología en la resistencia antimicrobiana y su impacto en el diagnóstico efectuado del 26 al 28 de noviembre del año en curso. Firma la doctora Gretel Díaz Palafox, coordinadora de la licenciatura en nutrición de la Facultad de Enfermería, y la doctora María Tamayo Ordóñez, coordinadora de este curso. De igual manera, le voy a pedir, por favor, a los participantes, si nos hacen favor de encender su camarita para tomar una foto representativa de esta ponencia con el doctor Juan Manuel, por favor. Si nos hacen favor de encender su cámara, aquellos que tengan la posibilidad de encenderla, se los agradeceríamos muchísimo. Perdón. Y pues tomamos la foto en 3, 2, 1. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, la ponencia de la doctora